Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente forma en Ezequiel capítulo 37, versículos del 15 al 28. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas, la una con la otra, en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré una vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con ella, con la vara de Judá, las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles, así dice el Señor, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron, y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas, guardarán mis estatutos, y los cumplirán, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada se estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Vamos a orar. Padre y bendito Dios que estás en el cielo, te agradezco profundamente, Señor, que nos des la oportunidad y que nos permitas tener la libertad de reunirnos para poder adorar y bendecir tu nombre. Que nos des la libertad, Señor, y el privilegio de poder abrir tu escritura para poderla estudiar. Gracias por el regalo, Señor, de tu libro, Señor. Gracias porque a través de ella nos permite, Señor, ser transformados en nuestra mente y transformas nuestro corazón. Permíteme, Señor, ser fiel a lo que enseñas en tu palabra. Dame sabiduría, dame inteligencia, Señor, y dame, Señor, habilidad para poder exponer lo que en ella dice, Señor, y que sea entendible y aplicable a nuestras vidas. Permítenos ser diferentes, Señor, permíteme ser aprobado. Agradezco tu amor y tu bendición, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, es que oramos y te pedimos todo. Amén. Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar. Sé que es complicado, hermanos, para un solo estudio de repente tomar una sola porción de un libro, y más cuando podemos observar que estamos muy adentro del libro de Ezequiel. Entonces voy a intentar ser muy breve en lo siguiente. Quiero explicarle de qué se trata el texto. El texto trata de lo siguiente. El texto describe cómo se efectuará la futura restauración espiritual del pueblo de Israel, y así como los resultados. Entonces este texto lo que va a hacer es describir cómo se va a efectuar la futura restauración del pueblo de Israel y cuáles son los resultados de esa restauración. Así es que va a ser muy fácil poder ubicar esto. Nosotros podemos llamar a este estudio, si usted le quiere dar un título, le podemos nombrar los efectos del nuevo pacto, y podemos observar que los efectos del nuevo pacto es que Dios muestra fidelidad para cumplir sus promesas, muestra fidelidad para cambiar los corazones, y también muestra fidelidad para considerar a las naciones enteras. Así es que es un texto
sumamente impresionante, como cualquiera que nosotros estudiemos en la Escritura. Así es que le reitero, el texto describe cómo se efectuará la futura restauración espiritual del pueblo de Israel, así como sus resultados. Y también, si usted le quiere dar un título, le podemos llamar los efectos del nuevo pacto. Y en estos efectos vemos que Dios muestra su fidelidad para cumplir sus promesas, para cambiar los corazones y para considerar a las naciones enteras. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, quiero y es necesario que nosotros hagamos un repaso muy rápido acerca del libro de Ezequiel. Primero, saber que Ezequiel lleva el nombre del autor, el profeta Ezequiel, este hombre que su nombre significa fortalecido por Dios. Ahora, lo interesante es ver cuándo surge Ezequiel, en qué época vive Ezequiel. Bueno, Ezequiel va a vivir aproximadamente a finales de los años 500, es decir, entre el año 590, Ezequiel ya andaba por ahí. Es contemporáneo de Jeremías, es contemporáneo de Daniel. De hecho, si usted lee el profeta Ezequiel, se va a percatar que él menciona en su profecía a Daniel. Daniel ya andaba por ahí. Probablemente Jeremías era un poco mayor. Así es que Ezequiel, podemos observar, de acuerdo a su libro, en Ezequiel 1:1, se refiere a la edad de Ezequiel, y entonces muy probablemente Ezequiel tenía 30 años cuando empieza su ministerio. ¿Por qué es importante esto? Porque Ezequiel es de los pocos profetas que era profeta y sacerdote, y un sacerdote empezaba a ejercer su oficio a partir de los 30 años. Curiosamente, y más que curioso, Dios en ese momento, que ya está en la edad propicia, le llama no solamente al sacerdocio, sino a ser un profeta de parte de él. Entonces, tenía 25 años cuando Ezequiel fue cautivo por el pueblo babilónico. Necesitamos ubicarnos en la historia y saber que el pueblo judío había sido rebelde, el pueblo de Judá había sido rebelde, y entonces en el año 605 a.C. llegan los babilonios, derrotan a los asirios, conquistan la tierra de Judá, conquistan Judá y se llevan primero a un grupo. Entre ellos se llevan a Daniel. Unos años más adelante regresan, vuelven a sitiar la ciudad, conquistan, se llevan al rey de Judá que se quería sublevar, y entre ellos se llevan a 10,000 personas, entre ellos a Ezequiel, y ¿a quién cree? A su esposa. Se lo llevan lejos, pero este pueblo seguía siendo rebelde, y entonces se quiere sublevar. Y en el año 586 vuelve a regresar Nabucodonosor y no tiene piedad de ellos. ¿Y qué cree que hace? Destruye toda la ciudad, no deja nada sobre tierra, y en el año 586 se cumple y la profecía de Jeremías, y la ciudad queda destruida. Jeremías se queda en la tierra. En el primer cautiverio se va Daniel, en el segundo se va Ezequiel. Son del mismo tiempo. ¿Ya se percata? Es interesante esto. Así es que la fecha aproximada del libro, cuando se escribe Ezequiel, es el año 571, porque es el último momento en que se escribe profecía de parte de él. Ahora, el estilo de Ezequiel, el estilo de Ezequiel, bueno, él utiliza muchos estilos, da visiones, profecías, da parábolas y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje que Dios le va a dar al pueblo que está en el exilio. Es decir, ya no están en Judea, no están en Jerusalén, están viviendo ¿en dónde? En Ur de los Caldeos. ¿Quién era Ur de los Caldeos? Abraham. Están ahora hasta allá y están apresados. Ahora, bueno, no tan apresados, déjeme decirle que más bien estaban viviendo allá y tenían cierta libertad, porque muchos tenían casa, tenían dónde cultivar y cómo sacar sus necesidades. Ahora, el propósito de Ezequiel. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito de este libro es el siguiente. El tema principal es la santidad y la soberanía de Dios. Los judíos pensaban que podían hacer lo que se les antojaba, y como Dios tenía un pacto, ¿con quién? Con Abraham, no podían ser desarraigados. Como Dios tenía un pacto con David, pues ¿cómo se iba a destruir la línea davídica? Decían, vamos a hacer lo que quiera, no importa, no va a suceder nada. Y Dios les dice, no, yo soy santo y soy justo, y entonces soy soberano para traer juicio sobre ustedes. El otro tema también de importancia es que Dios hace responsable a cada individuo por la búsqueda de la santidad. Los judíos pensaban que los hijos iban a llevar las consecuencias ¿de quién? De los padres, y los padres las de los hijos, y les va a decir Dios a los judíos, no, cada quien va a pagar
por la búsqueda de la santidad y la justicia. Y entonces esto es una clara enseñanza en el libro de Ezequiel. Se rechaza Dios en este libro va a rechazar el pecado de Israel y de las naciones. Dios utiliza naciones para traer juicio y también los va a llamar a cuentas por el abuso que cometieron en contra de Israel. Así es que es un libro sumamente amplio, pero también se observa la gracia de Dios. ¿Para qué? La gracia para que se cumplan las promesas prometidas en los pactos hechos a dos hombres importantes en la historia del pueblo judío. ¿Quién es uno de ellos? Abraham, y la otra es David. Así es que esto es sumamente importante. En este libro entonces Dios promete preservar un remanente de judíos que iban a ser fieles ¿a quién? A Dios. Y a cómo Él se iba a ir manifestando. Así es que ese es el propósito del libro. Si yo le hago un resumen histórico para llegar a Ezequiel, le tendría que decir lo siguiente. El pueblo judío sale de Egipto, se establece en la tierra prometida, hay jueces, fidelidad, infidelidad, pero se logran establecer. Piden un rey y les dan y toman un rey conforme a los ojos del hombre, llamado Saúl. Después lo suple un rey conforme al corazón de Dios, llamado David, y lo sucede su hijo y tienen el más grande esplendor. Ese es Salomón. Ah, bueno, si saben historia bíblica, perfecto, más fácil. Ese reino fue más o menos antes, hermanos, por el año del 1010 al 1043, 931 antes de Cristo. Pero después de Salomón el reino se divide. En el norte es Israel y en el sur es Judá. Los del norte se caracterizan por ser impíos e idólatras y persisten y viven como nación hasta que Dios les manda juicio. Y en el año 732 los captura ¿quién? Asiria. Pero en el sur siguen los reyes, uno bien, otro no tanto, uno más o menos, uno muy malo, y esos son los reyes de Judá. Pero de repente se desbalagan, hacen lo contrario a la voluntad de Dios hasta que Dios los llama a juicio. ¿Y manda a quiénes? A los babilonios. Año 586, conquistan la tierra y destruyen el templo y se los llevan lejos. ¿A dónde? A Ur de los Caldeos. Ahí encontramos a Ezequiel. Hermanos, es ahí donde lo encontramos. Totalmente desastroso el panorama espiritual de Israel. No había ya nada. Ellos pensaban que no podían ser sacados de su tierra porque había pactos de parte de Dios con ellos. Pero Dios valora más que el pacto su santidad. Y ahorita vamos a ver por qué Dios permitió que pasara esto. Porque el que mueve todo es el mismo Señor. Ahora sí, llegando a eso, podemos observar lo siguiente. Los primeros 24 capítulos del libro de Ezequiel hablan profecías de la ruina de Jerusalén. Había falsos profetas y decían, esto es momentáneo, vamos a regresar bien rápido. Ni le hagan caso al loco de Jeremías, que 70 años, ni que nada, vamos a regresar rapidísimo. Y cuando Ezequiel es llevado allá y ahí empieza a profetizar, dicen, mejor acomódense, porque esto va para largo. Y ustedes pueden encontrar eso en los primeros 24 capítulos. Después, los capítulos 25 al 32, van a haber profecías de retribución en contra de las naciones que les ejecutaron juicio. Después, muy bien, el capítulo 33 es trascendental, porque se empieza a hablar de la provisión para el arrepentimiento de Israel. Israel se había desbalagado, había buscado hacer su voluntad, pero no se arrepentían. Y Dios dice, el cautiverio es para que este pueblo se arrepienta. Y entonces vienen las profecías acerca de la restauración, porque le dice, la restauración que crees, Ezequiel, no va a ser inmediata. Van a regresar, pero no va a ser inmediata. Capítulos 34 al 37, que es donde nos encontramos. Y particularmente el capítulo número 34 habla la promesa de un verdadero pastor y predicador. ¿Qué había? ¿Qué les dije que había? Falsos profetas. Pues no van a padecer, porque un día va a llegar un verdadero pastor. Y viene esta profecía. Y después del 34, el capítulo 35 habla de los frutos del verdadero arrepentimiento que va a haber a consecuencia de que Dios sobre arrepentimiento en los judíos. Va a ser tal ese arrepentimiento y esa transformación que se da el capítulo 36 y 37. Y en el 37 hay una profecía bizarrísima.
¿La ha leído? La profecía de los huesos secos, que va por el valle seco, y uno dice, ¿qué es esto? Bueno, es que Dios hace ver a Ezequiel un pueblo como muerto, bien muerto, porque los huesos eran secos. Pero quien va a dar vida a esos huesos es Dios. ¿Por qué? Porque va a ser vida espiritual. El pueblo de Israel actualmente está como muerto. Pues vean la rebeldía, no aceptan al Mesías, pero un día Dios, ¿quién puede dar vida, hermanos? Dios. Y Él es el que va a dar vida. Y cuando dé vida, entonces llegamos a Ezequiel 37, capítulo 37, versículo del 15 al 38. Y ahora sí, observe lo bello de este pasaje. ¿Qué cree? Me voy a ir bien rápido, porque aquí está muy sencillo. Observe lo siguiente. Vean Ezequiel 37, 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Bueno, en el 37, 14, lo primero que tenemos que observar es que esta es la continuación de la profecía ¿de quién? Del valle de los huesos secos. Dios un día les va a dar vida. Lo que quiero primero que usted y yo ubiquemos es que el pueblo de Israel, aunque más adelante regresó a su pueblo, a su nación, a su territorio, sigue muerto espiritualmente. ¿Por qué decimos que sigue muerto espiritualmente, hermanos? Porque no reconocieron al Mesías. Ahora, quiero que usted nuevamente vaya conmigo a la lectura del capítulo 37, versículos 21 en adelante. Ayúdenme. Así dice el Señor: he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. ¿Eso ya sucedió? Parcialmente. Cuando andaban en donde, en Babilonia, después de 70 años, los trajo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿no se cumplió ya esta profecía? No. Recuerde usted y yo que tenemos que entender que hay un efecto que se llama la visión profética. Si usted lo ve así, ve un solo evento. Pero cuando lo ve de lado, ¿cuántos son? Son dos. Eso pasó aquí. Parcialmente, el pueblo regresó del cautiverio. ¿Pero por qué le digo esto que parcialmente? Por lo siguiente, observa el 21. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos ni con sus abominaciones. Pausa. Aquí nos empieza a mostrar el texto solito que esto no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque regresaron, pero volvieron a ser sacados de ahí. Regresaron y nunca volvió a gobernar un rey de la línea ¿de quién? De David. Regresaron y no se apartaron de sus abominaciones. ¿Queda claro o no? Queda claro. Ahora, observe, siga conmigo. No se contaminaron con sus ídolos. 22, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Cuándo David volvió a ser rey sobre ellos? Jamás. Y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Cuándo tuvieron un solo pastor? Jamás. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Tampoco se dio más adelante. Es decir, ¿por qué es importante hacerlo ver? Porque tenemos que centrar el foco y decir, esta profecía no se ha cumplido. No se ha cumplido al momento. Ahora, ¿qué más? Bueno, necesitamos observar lo siguiente. Ahora, ya que vimos que no se ha cumplido, necesitamos explicarla. Es muy sencillo y voy a necesitar que usted me acompañe. Verso número 15, 37, del 15 al 23 está la primera separación. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: tu hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José y para Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola mano. Y cuando los hijos del pueblo te hablen diciendo: ¿nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles. Pausa. ¿Qué hizo Ezequiel? Hermanos, yo le dije, ¿cuál es el estilo? Utilizar ejemplos, figuras. Lo que hace Ezequiel es labrar dos varas con los nombres de los dos ¿qué?
de los dos reinos. ¿Cuáles reinos? El norte y el sur. Y lo que hizo fue juntarlas. Y a lo mejor alguien dice, ¿y eso qué? Pues bueno, lo bueno es de que el mismo texto nos explica de qué se trata. Observe, diles, así dice el Señor: he aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel. Sus compañeros las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. ¿Qué está diciendo? Que juntó las dos varas con el nombre del reino del sur y del reino del norte, y las hizo ¿qué? Una sola vara. A lo mejor aquí hay alguien que me pregunta, pero pastor, espérese. A ver, dice que sabemos de historia bíblica, ¿no? Pero ¿qué pasó con las tribus del reino del norte? Ellas fueron desarraigadas, fueron llevadas, ¿y qué pasó? Desaparecieron. Bueno, pero recuérdese que cuando sucedió esto, en los libros de los reyes nos dice que aquellos que vieron, que se ofendieron al ver la idolatría, emigraron ¿a dónde? Al sur, a Judá. Y entonces, de todas las otras, hubo siempre un remanente de gente fiel que viajó de todas esas tribus hacia el sur, por lo cual se considera que todas las tribus estaban representadas ¿en dónde? En el reino de Judá. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque vea lo que dice más adelante. Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles, así dice el Señor Dios: he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, un solo rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor que significa unir las dos varas? Está literal. ¿Qué significa? Que va a hacer regresar al pueblo y que va a ser un solo reino, y que en ese reino están consideradas todas las tribus de Israel. Pero hay algo más que dice que habrá un solo ¿qué? Un solo rey. ¿Un solo qué? Un solo rey. Ahora, este líder se observa en los versículos 24 y 25. ¿Quién es este rey? Está muy sencillo. Usted acompáñeme. Versículos 24 y 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo ¿qué? Pastor, pausa. A ver, ¿en qué año se escribe esta profecía? Dijimos 570 cuando mucho. ¿Y en qué año vivió David? En el año 1000. Entonces, ¿es literal que sea mi siervo David será rey sobre ellos? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Se refiere a la profecía del pacto con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, que le iba a dar a un descendiente que reinara por siempre. Es decir, aquí se está anunciando que un día el pueblo de Israel, que está disperso, ¿en dónde? Por todas las naciones, regresará a ocupar el lugar. Se va a formar una sola nación que va a representar ¿a quién? A todas las tribus, y sobre esas tribus reinará ¿quién? El descendiente de David. ¿Quién es el descendiente de David? El Mesías, Jesús. ¡Wow! Oye, Isaac, ¿y eso qué tiene que ver con el nuevo pacto? Espéreme tantito, no se me inquiete, vamos pausados, pero vamos lentos y seguros. Ahora, acompáñeme. Un solo rey se describe como rey, se describe como Mesías y se describe como pastor. Observe, mi siervo David será un rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán mis ordenanzas, guardarán mis estatutos y los cumplirán. Ahora, hay algo más. Se describe como un pastor prometido. Con insistencia se está asociando a la dinastía de David. Ahora, acompáñeme por favor a Ezequiel 34, 23-24, rapidísimo, está ahí a la vuelta. Ezequiel 34, observe lo que dice. Ezequiel 34, ¿ya lo tiene ahí? Ezequiel 34 le dije que hablaba de los falsos pastores, de los falsos profetas. Y después de eso dice,
Ezequiel 34, 23, 34. Y levantaré sobre ellos un pastor y les apacentará ¿quién? Mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz. ¿Quién va a estar reinando? ¿Quién los va a pastorear? El mismo Dios. Por eso decimos que se le asocia como rey, como pastor y como ¿quién? Como el ungido, como el Mesías. ¿Ya quedó claro? Acompáñeme, paso a paso. Yo sé que está muy rápido, pero quiero que observen lo siguiente. 25, parte final del 24. Y andarán en mis órdenes, dice, rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas, guardarán mis estatutos y los cumplirán, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe ¿para qué? Para siempre. Otra vez, ¿referencia a quién? Al príncipe. Pero hay otras dos referencias. Habitarán la tierra ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. Posesión perpetua, ¿ok? Pero hay algo más. Dice que obedecerán. ¿Obedecerán qué? El 24. Andarán en mis ordenanzas, guardarán mis estatutos, los cumplirán. ¿Sabe qué es lo bello de Ezequiel, este capítulo? Que solito se está explicando. Pero necesitamos ver a la luz de lo que vivía. El pueblo en ese momento era rebelde. ¿Recuerda por qué razón fueron llevados a Babilonia? Sí, por idólatras. El rey Manasés pervirtió de tal manera el templo que metió ídolos. Y Dios fue cuando dijo, se acabó, van a venir por ustedes. Ezequías fue un buen rey. Manasés, su hijo, de lo peor. Pues van a venir por ustedes y se los van a llevar. Este pueblo nunca pudo deshacerse de la idolatría en su corazón. Nunca lo pudo realizar. ¿Y qué cree? Después regresaron. Y le voy a preguntar una cosa. ¿Y cuando regresaron, dejaron la idolatría? Pues volvieron a construir el templo. ¿Pero fueron idólatras? Bueno, déjeme decirle una cosa. Si usted cree que idolatría es solamente el hecho de adorar una estatuilla, pues a lo mejor no volvieron a ser idólatras. Pero recuerda que Malaquías les demanda algo. ¿Cómo es posible que se estén volviendo a casar con mujeres paganas? ¿Van a volver a adorar a qué? A sus ídolos. ¿Cómo es posible que estén trabajando en el día de reposo? ¿Quién era más importante? ¿El trabajo o la adoración a Dios? ¿Eran o no eran idólatras? Les dice, ¿cómo es posible que no haya alimento para mis sacerdotes? No traen ofrendas y dicen, no hay dinero. ¿Y no los prueban? Probadme ahora en esto. ¿Se acuerda? ¿Eran idólatras o no eran idólatras? En la práctica siguieron siendo idólatras. Y le voy a decir una cosa más. Pasados los siglos siguieron siendo idólatras, porque cuando se presentó Jesús y les dijo, yo soy el Mesías, lo rechazaron y se hicieron un Dios diferente al que enseñaba la Biblia. Lleno de rituales y de ordenanzas, siguieron siendo ¿qué? Idólatras. ¿Se cumplió esta profecía? No se ha cumplido. Un día, hermanos, un día, los judíos, la raza de Abraham, andarán en sus ordenanzas, guardarán sus estatutos y los cumplirán. Un día. Ahora, ¿quiere decir que eso todavía no pasa? No en plenitud. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Bueno, siga conmigo. Vean lo que dice el verso 25. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitaron ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su rey. Y haré con ellos pacto de paz. Pausa. Y haré con ellos pacto de paz. Ahora quiero que usted observe lo siguiente. Ya leímos en dónde aparece el pacto de paz. ¿En dónde fue? Ezequiel 34. Vaya conmigo al 34, 25. Ya vimos 23 y 24 de Ezequiel 34, que habla de un verdadero pastor. Y ahora observe lo siguiente. 34, 25. Y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras.
Habitarán en él, en el desierto con seguridad. Dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas del yugo y los libre de la mano de los que sirven de ellos. No serán más por despojo a las naciones ni a las fieras de las tierras, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien les espante. Pausa. ¿Esto se cumplió? No se ha cumplido. ¿Por qué? Porque en el año 100, ¿quién se los llevó cautivos? Después de Cristo, en el año 100, los romanos. Lo que quiero que observe es que estas profecías están, ¿por qué? Por ser cumplidas. Se han cumplido parcialmente. Pausa. ¿Qué es el pacto de paz? El pacto de paz es el nuevo pacto, porque cuando usted y yo leemos Ezequiel 34, versículos del 25 en adelante, cuando usted y yo leemos Ezequiel 37, los versículos que nosotros estamos en este momento analizando, usted y yo, del versículo 26 al 28, se relacionan a la perfección ¿con qué? Con Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Vamos para allá, por favor. Vamos para allá. Jeremías 31. Hermano, yo sé que está difícil. Dice el hermano MacArthur, ¿no? Bueno, él es mucho más hábil y mucho mejor que yo, obviamente, pero él dice, aquí es donde se separan los hombres de los niños. Acompáñenme en los versos y en la explicación. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Otra vez quiénes? Con las dos naciones, ya se dio cuenta. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Por qué invalidaron el pacto? Porque el pacto de la alianza estaba supeditado a la obediencia ¿de quién? ¿De quién? De los judíos. Ese era condicional. Como no lo cumplieron, Dios deshizo el pacto y se lo llevaron. Ahora observe, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, le escribiré en su corazón y seré para ellos por Dios y ellos me serán, ¿qué? Por pueblo. Esta es una obra que solamente ¿quién puede hacer, hermanos? Dios. Pero ahora quiero que usted observe. Por favor, acompáñeme. Yo sé que lo llevo de un libro a otro. Pero quiero que por favor me acompañe. Quiero que observe el verso 16 del capítulo 36 de Ezequiel. Téngame paciencia, téngame un momento, acompáñeme, sígame y ponga atención. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. ¿Por qué rompió Dios el pacto con Israel? Porque este fue el proceder del pueblo de Israel. Ahora acompáñeme. 18. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Qué sangre derramó el pueblo de Israel? Bueno, si adoraban ídolos, y adoraban ídolos que incluso algunos de ellos les pedían ¿qué? Ofrenda humana. ¿Como quién? Como Moloc. Ofrecían a los niños y los quemaban en vida. Les esparcí por las naciones. Vinieron asirios y babilonios y se los llevaron. Y fueron dispersos por las tierras conforme a sus caminos, conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, este es el pueblo de Jehová, de la tierra de él han salido. Es decir, la ofensa por todo esto al nombre de Dios fue ¿qué? Enorme. Se blasfemó el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque la gente decía, son los que creen en Jehová, su Dios los abandonó. Ahora, ¿de quién se estaba poniendo en mal el nombre? ¿El nombre de Dios o el nombre del pueblo? De Dios. ¿Quién rompió el antiguo pacto, el pacto mosaico? ¿Dios o el pueblo?
Es decir, el pueblo de Israel rompió el pacto y quien se llevaba el vituperio era ¿quién? Dios. Ahora siga conmigo. Me quedé, perdón, en el 20. Y cuando llegaron a 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habías llegado, y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¡Pausa! ¿Quién ejecutó el juicio? Dios. ¿Por qué lo ejecutó? Por amor de su nombre. Su prestigio de Dios estaba en juego. Y Dios dijo, no voy a ejecutar juicio. Pero las promesas de Dios, los pactos de Dios, ¿son qué? Irrevocables. Se van a cumplir, al menos los que Él pactó y se echó la carga total. Dígame, ¿cuáles son esos pactos, hermano? El pacto de Abraham. ¿Quién cruzó entre los animales? Dios. Y el pacto de David. ¿Qué le pidió a David? Nada. ¿Qué dijo? Yo voy a hacer que de ti salga uno. El nombre de Dios, hermanos. La reputación de Dios estaba en juego. Ahora, usted tiene aquí dos cosas. O ve un montón de datos o se empieza a sorprender del Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que es tan santo que no tolera el pecado de nadie. Pero es un Dios tan santo, igual es tan fiel, que dice, yo voy a cumplir mis promesas y las voy a ejecutar. Y para esto, si tengo que ejecutar juicio, lo voy a hacer. ¡Wow! Ese es Dios. Ahora, quiero que siga conmigo. Porque Dios no pudo haber hecho con su poder. Y lo hace con su poder, pero observe lo que hace en el hombre. Verso 24. Porque en el verso 24, del 24 en adelante, viene de las porciones más hermosas de toda la Biblia que habla acerca de la conversión. Observe. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro, ¿qué? A vuestro país. Ha prometido que los va a hacer regresar. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Por qué dice que esparciré sobre vosotros agua limpia? ¿Se acuerdan los ritos de purificación en Levítico? ¿Qué está diciendo aquí? Yo los voy a purificar. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. ¿Para qué servían los ritos de purificación? Para que se limpiaran de impureza y pudieran adorar correctamente a Dios. Aquí usted lo puede observar. Ahora, ¿a quién está dirigido este texto? ¿A los sacerdotes o a todo el pueblo? ¡A todo el pueblo! Para el pueblo era emocionante ver que entrara el sacerdote, rociara y expiara los pecados y que saliera, y lo estaban esperando con ansias a ver si había sido aceptado el sacrificio, pero tenían que entrar limpio. Bueno, aquí es a todo el pueblo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y observe lo mismo que dice Jeremías 31, versículo 34. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón ¿de qué? De carne. De carne. Ahora, denme un momento, por favor. Denme un momentito. Denme un segundo. Porque esto no me lo quiero saltar por nada del mundo. La descripción que hace aquí Ezequiel es impresionante. Se explica lo siguiente: el regreso divino del corazón nuevo corresponde a ¿qué, hermanos? Al nuevo nacimiento. ¿Se acuerda que después del 36 va el capítulo 37 y el capítulo 37 ¿qué es, hermanos? La profecía de la visión de los huesos secos. ¿Cómo está el pueblo de Israel? Muerto. Y dice, estaban bien secos. Y es una profecía bizarra porque háblales a los huesos. Y dice que se empiezan a unir. Háblales. Y se empiezan a unir los huesos. Sígueles hablando y se les forma carne. Sígueles hablando y se les da piel. Sígueles hablando y está el ser ahí muerto. ¿Quién puede dar vida? Dios. Así están.
están muertos espiritualmente. Pero el único que puede mover el corazón y traer vida, ¿quién es? Dios. Ahora, observe, dice el 24 del capítulo 36, y yo tomaré de las naciones y os recogeré de las tierras y traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua. Quiero que observe, todo es acción de Dios. Y dice el 26, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. ¿Quién hace todo esto? Dios. El único que puede dar vida espiritual es Dios. En este caso, el único que puede levantar de entre los muertos espirituales al pueblo judío es Dios. El único que lo hace es Dios. Así es que el regalo divino del corazón nuevo corresponde al nuevo nacimiento. La regeneración por medio ¿de qué? Del Espíritu. El corazón representa toda la naturaleza humana, pero el Espíritu es el poder de la mente para que gobierne y determine el pensamiento y la conducta. Porque un corazón de piedra es terco y voluntarioso, y por eso les ha de cambiar el corazón de piedra por corazón ¿de qué, hermanos? De carne. Se da cuenta, por un corazón de carne que es moldeable, responde bien para lograr este cambio. Se quita la inclinación a la maldad, que es reemplazada por una nueva naturaleza. En esto consiste el carácter del nuevo pacto de Jeremías y ¿de quién más? De Ezequiel. ¡Qué impresionante! Ahora, aquí viene la pregunta relevante. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Bueno, hermano, déjeme decirle que tiene una total relación. ¿Por qué? Porque ¿cuándo inició el nuevo pacto? ¿Cuándo inició el nuevo pacto? Hermano, hace 8 días nos lo enseñó el pastor. ¿Quiere ir conmigo, por favor? A Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. ¿Cuándo inició el nuevo pacto? Así es que el nuevo pacto se le conoce como nuevo pacto. ¿Y el pacto de qué? De la paz. Así lo describe Ezequiel. Ahora, quiero que observe Mateo capítulo, ¿qué dijimos? 26, versículo 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón ¿de qué? De los pecados. Ahora, recuerde lo siguiente. Tome en mente lo siguiente. Tome en cuenta lo siguiente. El primer pacto se inició con el derramamiento de sangre. ¿Cómo se tenía que iniciar este nuevo pacto? Con el derramamiento de sangre, pero una sangre más preciosa, una sangre que fuese perfecta, la sangre de Cristo Jesús. Quisiera un solo sacrificio y la paga del pecado fuese perfecta y las culpas totalmente satisfechas, la ira de Dios totalmente apagada. ¿Le queda claro? Ahí inicia. Los pactos eran ratificados con la sangre, y en este caso es la sangre preciosa de Cristo. Usted esta sangre la ve derramado en el pacto ¿con quién? Con Abraham. La ve en el pacto levítico y ahora la ve en el nuevo pacto. Así es que las palabras de Jesús aquí son el eco del pronunciamiento de Moisés, que anuncia que habrá un pacto mejor. ¿Sí queda claro? La sangre del nuevo pacto no es sangre de animales, es la sangre del Señor. Y es la propia sangre de Cristo, derramada para la remisión ¿de quién? ¿Sabe de quién? De los pecados de los judíos, sí. Pero la sangre también es derramada para la remisión de mis pecados, hermanos. De mis pecados. Ahora, la sangre fue derramada y el nuevo pacto fue para que el perdón de pecados fuera por muchos. Vean lo que dice Marcos 14:24. Vamos a Marcos 14:24. Marcos 14:24. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y es hermoso porque no dice, es derramada por muchos judíos. No, dice, es derramada por muchos. Es derramada por muchos. Y quiero hermano que usted ahora, yo sé que lo traigo de aquí a allá, pero quiero que ahora me acompañe y regrese a Ezequiel 37. Por favor. Yo ya lo tengo aquí separadito, hermano. Ezequiel 37, versículos 26, 27 y 28. Y haré morada con ellos, un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos
y les estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos. ¿Para qué? Para siempre. Ahorita regreso ahí. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, ¿qué? Santifico a Israel. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Pausa. ¿Quiénes se darán cuenta? Todas las naciones. Y Marcos en el 14:24 nos dice, es derramada por muchos. ¿A quiénes se refiere Marcos? ¿Judíos? ¿Y quiénes, hermanos? Cuando nosotros entramos en relación con Dios, nosotros estábamos lejanos. No éramos judíos. ¿O usted se cree judío? Bueno, creo que la nariz no me va, ¿verdad? No soy judío. Creo que no soy judío, aunque dicen que los Z, ¿no? Le andan buscando a los Pérez, a Hernández Rodríguez. Son judíos. Eso es mentira, hermano. No crea eso. Lo que es una realidad es que no importa si es de usted o no de sangre judía. Dios lo estaba considerando en el nuevo pacto. Porque la sangre derramada de Cristo es mejor que la de aquellos corderos y es para la remisión de pecados de muchos. Y ahí usted entra. Aquí hay dos beneficios, los materiales y los espirituales a consecuencia del nuevo pacto. Los materiales corresponden a los judíos, pero los espirituales, hermanos, ¿qué cree? Usted y yo ahí entramos. Y ahí está la bendición. El nuevo pacto ha hecho que nosotros podamos entrar en comunión con Dios. Ha provocado que usted y yo podamos relacionarnos correctamente con el Señor. Pero no es todo. Déjeme seguir hacia adelante. Voy a omitir un pasaje. Creo que no nos va a ser tan necesario ir para allá. Pero sí quiero ir a Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Por favor, vaya conmigo. Romanos, capítulo 11. ¿Por qué sucedió esto? Por amor del nombre de Dios. Él mismo tuvo, ¿qué, hermanos? Celo. Él mismo tuvo celo. Pero vaya usted y yo a Romanos. Vean lo que dice Romanos, capítulo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? ¿A quién se refiere? A los judíos. ¿Tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, para causarles celos. Este pueblo que fue totalmente rebelde, idólatra, rechazó la revelación de Dios. Dios lo desechó. Para que quedara claro que que es necesario que Dios también ejecute su santidad, su ira, al mismo tiempo que su fidelidad. Y entonces Dios magistralmente, pues es Dios, hermanos, ¿qué esperamos? Una mente inmensa, omnisciente, nuestro precioso Señor, decide separarlos. Y la ilustración de Romanos 11 es de desgarrar un olivo y quitar las ramas naturales, que es el pueblo judío, e insertar ramas de olivo silvestres, que son los gentiles, para llamarlos a celo. Y ahí es donde nosotros entramos. Es decir, a lo mejor uno puede decir, bueno, pues estaría bien que regresen los judíos, ¿no?, a su tierra. Pues sí, pero eso a mí qué, ¿no? Que Dios cumpla el pacto con Abraham, pues sí, pero pues si tienen un rey o no, son judíos. Yo soy mexicano y vivo hasta acá, sí. Pero pausa, porque a raíz de su desobediencia se abrió la puerta ¿para quiénes? Para nosotros. Y hoy usted no tiene que volverse un judío de religión para relacionarse con Dios. Hoy usted puede acercarse a Dios y decirle, gracias Padre, porque has remitido mis pecados a través de la sangre y el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y usted se ve reconciliado con el Padre. Ahora, hay una advertencia en Romanos. Hay una advertencia. Y observe la advertencia. Vean lo que dice el verso 15. Porque si al excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Pausa. Hermano, usted y yo hemos sido bendecidos a consecuencia ¿de qué? De la desobediencia de los judíos. Y usted goza una estupenda relación con el Señor, que si no la aprovecha, hermano, yo no sé por qué, pero usted puede dimensionar la vida eterna al relacionarse con Dios. ¿Está de acuerdo o no? Y esa es la bendición en medio de su desobediencia. ¿Se imagina qué va a hacer si ellos voltean sus ojos a Dios y dicen, reconocemos
que el Mesías, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es el descendiente de David y es en quien se cumplen las profecías. ¿Se da cuenta por qué Ezequiel, y usted leyó conmigo Jeremías, y usted leyó conmigo Jeremías 31, Ezequiel 34, Ezequiel 36 y Ezequiel 37 y dice, y les voy a dar un corazón nuevo? Pero también empezó a leer que van a habitar en su tierra y que esa tierra que es árida será como el huerto del Edén. Y si usted lee Isaías, va a identificar que ahí los animales salvajes se van a comportar como animales dóciles. Es que Dios, cuando ellos crean, va a bendecir de tal manera la tierra que se va a parecer mucho a como cuando fue ¿qué? El Edén. La pregunta es, ¿y cuándo va a suceder eso? La restauración del pueblo de Israel será en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Así es que si usted me dice, bueno, ¿y eso qué relación tiene conmigo? Ya le di una, se relaciona con Dios, pero le quiero dar otras. Le quiero dar otras. Lo que quiero que observen es que Dios protegió su santidad, protegió su nombre, pero también protegió su fidelidad. Y si Dios ha prometido que ese pueblo va a regresar a ese lugar, va a creer en Él, es por amor de su nombre fiel. Ahora, ¿eso qué relación tiene con nosotros? Bueno, déjenme mencionarle algo más. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses 1:6. Vea qué hermoso, hermano. Vea qué hermoso. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿A qué obra se refiere? ¿A qué obra se refiere? ¿Quiere saber a qué obra se refiere? Acompáñenme ahora a Romanos 8:30. Los hermanos que estamos dando saltos, pero quiero que usted observe lo que dice Romanos 8:30. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Hermanos, es hermoso leer el Antiguo Testamento porque usted ve el celo de Dios por su nombre, ve la determinación a ser fiel. Y eso a nosotros nos da tranquilidad, porque Dios, hermanos, ha protegido su santidad y mandó a Cristo a Jesús para sacrificarse a favor nuestro. Pero Él es fiel, y la obra que Él ha iniciado en usted, téngalo por seguro, que así como cumplirá el pacto Abraham a David, va a cumplir su promesa de salvarlo desde el inicio hasta el final. Lo predestinó, lo justificó, lo va a santificar. ¿Y qué cree, mi hermano? Lo va a glorificar. Pero hay algo más. Ese es un beneficio del nuevo pacto. Usted y yo estábamos alejados. Ese es el beneficio del nuevo pacto. ¿Cuál otro beneficio tenemos? ¿Quiere ver cuál es el otro beneficio? Efesios 2. Efesios 2, por favor, acompáñeme allá. ¿Qué beneficio hay del nuevo pacto para nosotros? Efesios 2, capítulo 1 y 2. ¿Se acuerda qué dice que va a hacer con los judíos? Que les dará, ¿qué? El deseo de obedecer. Les cambiará el corazón de ¿qué, hermanos? De piedra por un corazón de carne. Vean lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué? Por gracia habéis sido salvos. Para judíos en el nuevo pacto, en el pacto de la paz, para usted y para mí, en el nuevo pacto, no hay otra entrada. La entrada es por la fe y la gracia. Habrá un remanente de judíos que hoy crean y que acepten, pero el gran mayor parte de ellos están siendo rebeldes. Un día, hermanos, por amor Dios a su nombre, un día, por su fidelidad a cumplir el pacto con Abraham, por cumplir el pacto con David, la mayoría de la nación judía
va a voltear y va a reconocer que Cristo Jesús es el Señor. Y déjeme leer algo más. Gálatas, capítulo 1, versículo 24. Permítame un segundo, Gálatas. Permíteme. Gálatas 5. Discúlpeme. Y hermanos, la única manera en que esto sucede, un resultado del nuevo pacto es que podemos andar en el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos para el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y puedo decirle más beneficios que usted tiene acerca del nuevo pacto. Primero a los Corintios, los dones, la presencia del Espíritu. Hermanos, el nuevo pacto abrió las puertas para relacionarnos con Dios. No solo a los judíos, sino también a quién, hermanos, a los gentiles. De tal manera que usted puede observar que los efectos del nuevo pacto es que Dios muestra su fidelidad. ¿Para qué? Para cumplir sus promesas. Dios es fiel y no es hombre para dejar caer lo que ha quedado que va a hacer. El pacto que estableció con Abraham, el pacto que estableció con David, no es hombre para dejarlo caer. Pero también, hermanos, el efecto del nuevo pacto es que Dios muestra fidelidad para cambiar los corazones de los hombres, no solo de judíos, sino de cristianos. Y es hermoso ver cómo Jeremías, Ezequiel, y cómo se parece perfectamente con Efesios y con Gálatas, porque la obra del Espíritu es la misma en un judío que en un gentil que ha creído y que ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Pero los efectos del nuevo pacto, también en ella Dios muestra fidelidad. ¿Para qué? Para considerar a todas las naciones. Dios escogió un pueblo, y de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, escogió un pueblo que nadie quería. A un pueblo que no valía nada, como es el pueblo judío. Y usted muy curiosamente va al Nuevo Testamento y usted observa lo siguiente, que dice que Dios escogió también a los cristianos. ¿De quién? De lo vil y de lo menospreciado del mundo. Así es que, hermanos, tiempo nos faltaría para estudiar del nuevo pacto, pero lo que podemos aprender del nuevo pacto es que nos abrió a los gentiles las puertas del cielo, y que el nuevo pacto, hermanos, manifiesta que Dios cumple sus promesas, muestra que Dios es el que cambia los corazones y muestra que considera a todas las naciones. Dios siempre ha estado esperando, hermanos, con los brazos abiertos a la humanidad. Es curioso, pero usted recuerda en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, Adán y Eva caen, usted no observa que le dice, y si de los judíos saldrá, no, dice, ¿un descendiente de quién? De la mujer, un representante de toda la humanidad. Dios estaba buscando a través de Cristo reconciliar a toda la humanidad, a todo aquel que le buscara. Así es que, hermano, yo le invito a que cuando usted se acerque a Dios, valore el hecho de que Dios nos abrió las puertas. Hermanos, es mi deseo. Yo qué más quisiera que estas profecías se cumplan ya. ¿Cuándo se van a cumplir? En el momento en que empiece la gran tribulación. En ese momento, Dios con poder sacudirá y volverá a injertar con fuerza las ramas del olivo natural de Romanos 11. Lo hará con fuerza y a través de dura prueba para que ellos reaccionen y reflexionen.
acerca de su desobediencia. Y la advertencia de Romanos. Si eso le hizo Dios a los judíos, ¿no lo puede hacer a los gentiles? Lo puede hacer. La advertencia es entonces que usted llevemos vidas de santidad delante de Dios. Que esto nos mueva a agradecer que Dios nos dio la oportunidad de entrar a Él y vivir en santidad, porque somos recipientes de grandes bendiciones. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, porque reconocemos que somos un pueblo lejano, de donde decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo. Sin embargo, Padre, como leímos en la carta a los Romanos, tú, Señor, nos elegiste antes de la fundación del mundo. Y también, Señor, Padre, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y justificarnos. Te damos gracias porque a través del derramamiento de sangre de Cristo, Señor, nos has reconciliado contigo. Nos das vida, nos haces vivir de una manera distinta y sobre todo has prometido acabar con nuestro pecado y un día nos darás un cuerpo nuevo. Señor, es nuestro deseo que esto suceda en nuestras personas, pero también es nuestro deseo, Señor, que salves más personas que no te conocen, sí gentiles y también de aquellos de tu pueblo. Gracias, Padre, porque a través del pueblo judío obraste, Señor, y enviaste a tu Hijo. Te rogamos, Padre, que no retrases tu venida, Señor. Que, Padre, venga tu Hijo Jesús pronto. Que, Padre, Él venga a establecer su reino en esta tierra. Que, Padre, se acabe el vituperio a tu nombre. Que la gente se dé cuenta que el Dios que anunciaban los judíos, que el Dios y Señor en cual creemos los cristianos, es una realidad. Que la gente, Señor, en esta tierra se postre y se humille y toda lengua declare que Cristo es el Señor. Señor Jesús, ven pronto. Padre, danos fuerzas para vivir en santidad. Padre, danos fuerzas y fidelidad para predicar. Y ayúdanos, Señor, así a arrebatar las almas de aquellos que están en condenación. Gracias, Padre, porque hoy nos podemos dirigir a ti. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es que oramos. Amén.